El sol de la mañana era suave, pintando rayas doradas sobre el jardín que había cuidado con mis propias manos durante décadas. Llevaba mi pequeña bolsa de fin de semana, ansiosa por pasar 2 días tranquilos en la casa que alguna vez fue mi santuario. La llave temblaba en mi mano no por debilidad, sino por la mezcla pesada de anticipación y soledad que cargaba. Pensé que entraría en silencio el crujido familiar de los pisos de madera, el aroma de la lavanda que había secado en bolsitas de tela. En su lugar me golpeó el caos. 3 autos desconocidos bloqueaban mi entrada. El sonido de música fuerte retumbaba por las paredes. Risas, gritos y el golpeteo de platos salían de las ventanas. Mi jardín, la misma tierra que había trabajado al lado de mi difunto esposo Ernesto, estaba pisoteado y cubierto de latas aplastadas. Niños que no conocía corrían por el césped pateando un balón contra mis macetas de geranios hasta que las flores se doblaban y se rompían. Me quedé congelada en la puerta, el aire atorado en mi garganta. Mi hogar ya no era mío, había sido invadido, violado, convertido en algo ajeno. Entonces escuché su voz. ¿Qué hace aquí esa vieja sanguijuela? No tenemos espacio. Las palabras cortaron el aire como una navaja. Sofía, mi nuera, estaba en el centro de la terraza, sus ojos ardiendo de desprecio. Llevaba puesto mi delantal, el que había bordado 10 años atrás, cuando Roberto todavía aprendía a pilotear sus primeros vuelos comerciales. La tela colgaba de ella como orgullo robado. Por un instante, todo se detuvo. La música bajó. Los niños se quedaron quietos. Incluso los vecinos que estaban cortando los setos al otro lado de la calle dejaron de trabajar para mirar. Sus ojos iban de Sofía a mí esperando mi reacción. Era humillación no escondida en susurros, sino tallada a plena luz del día para que todo el mundo la viera. Mis labios temblaron, pero los obligué a mostrar fuerza. Esta es mi casa, dije en voz baja, casi en un susurro. La construí ladrillo por ladrillo. He venido aquí cada fin de semana festivo durante 20 años. La risa de Sofía fue aguda, cruel. Por favor, Roberto me dijo que podíamos usarla todo el tiempo que quisiéramos. Estamos haciendo algo productivo aquí. ¿Y tú? Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza. Tú solo vienes a quejarte y a estorbar. Su madre salió desde la cocina con una copa de mi vino en la mano. Esta es la famosa suegra, se burló. Esperaba más. Parece común y corriente. Los extraños rieron. No fue una carcajada fuerte, pero me atravesó como alfileres, humillándome frente a gente que ni siquiera conocía. A mis 70 años, vestida con mi ropa sencilla de viaje, me sentí desnuda. Apreté la llave con más fuerza, la única prueba de que esa casa todavía me pertenecía. A mi alrededor, los murmullos crecieron. Los vecinos se detuvieron en la acera, los niños me miraban, los adultos intercambiaban comentarios. Ya no era doña Carmen Rodríguez, viuda de Ernesto, madre de Roberto. Ahora era la vieja sanguijuela. La humillación pesaba sobre mí como una nube de tormenta, pero en el fondo, una chispa se negó a morir. Esto no era solo otro momento de falta de respeto. Esto era guerra desplegándose dentro de las mismas paredes del legado de mi familia. Y la guerra era algo que yo sabía pelear. Intenté respirar, calmarme, pero el aire mismo parecía robado. El aroma de mi lavanda estaba ahogado por aceite frito y humo. Mis sillas de mimbre, antes cuidadas con esmero, se hundían bajo el peso de toallas mojadas y ropa de desconocidos. La mesa del comedor, la misma que Ernesto y yo habíamos comprado con meses de ahorro, estaba ahora cubierta de platos con comida a medio comer y vasos pegajosos. Por todos lados veía pedazos de mi vida pisoteados. Mis cortinas olían a cigarro. Mi tapete estaba cubierto de huellas de lodo. Un niño que no conocía sostenía una de mis figuritas de porcelana y la dejó caer con una risa descuidada. El sonido del porcelana quebrándose me atravesó el pecho. Esta casa es mía, repetí más fuerte esta vez. Pagué cada piedra. Cada rincón fue construido con mi trabajo. Sofía cruzó los brazos, su sonrisa venenosa. Siempre lo mismo, siempre que es tuya. Pero Roberto es tu hijo, lo suyo es mío. Así funcionan las familias normales. Las palabras me helaron. Familias normales. Recordé tantas historias de venganza que había escuchado, esas donde la traición siempre empezaba con alguien creyendo tener derecho a lo que nunca fue suyo. Y ahora no era un cuento, era mi vida. ¿Por qué no se va a un hotel?, se burló su sobrina mirando su celular como si grabara mi humillación para el mundo. Aquí no hay espacio para usted. Risas. No de alegría, sino de triunfo. Creían haberme roto. Por un segundo, casi dejé que mis hombros se hundieran.
Casi dejé que las llaves resbalaran de mis manos temblorosas, pero entonces al recorrer con la mirada las ruinas de lo que alguna vez fue mi hogar sagrado, recordé la voz de Ernesto. Carmen, esta casa siempre será tu fortaleza. Protégela. Enderecé la espalda. Mi voz era tranquila, pero cada palabra tenía filo de acero. Entiendo perfectamente la situación. La sonrisa de Sofía se ensanchó confiada en su victoria. Los extraños asintieron convencidos de que me habían borrado, pero no vieron la tormenta que crecía dentro de mí. La humillación pudo haberme hecho retroceder de mi puerta, pero también me dio algo más fuerte: resolución. Mientras caminaba hacia mi coche, los ojos del vecindario me siguieron. Algunos me compadecieron, otros negaron con la cabeza, pero ninguno conocía la verdad. Esto no era el final, esto era solo el principio, porque no era una anciana indefensa. Era la misma mujer que se dejó las manos en la máquina de coser para levantar esa casa. Era la misma que crió a Roberto después de la muerte de Ernesto, que enfrentó hambre y soledad y las convirtió en fuerza. Y si Sofía pensaba que podía robarme no solo la casa sino también la dignidad, había cometido el error más grave de su vida. Cerré la puerta del coche, mi reflejo mirándome en el cristal. Arrugas sí, edad sí, pero también fuego. Fuego que Sofía pronto vería arder más fuerte de lo que jamás imaginó. Esta casa era mía. Mi historia no había terminado, y antes de que lo hiciera todo el pueblo conocería la verdad. Si tu nuera se parara en tu puerta y te llamara vieja sanguijuela, ¿qué harías tú? ¿Guardar silencio o luchar como yo lo hice? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Y no olvides suscribirte a Voces de la Traición Familiar para más historias poderosas de verdad y traición. La carretera se volvió borrosa ante mí mientras conducía, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Recordaba el día en que Ernesto y yo vimos por primera vez ese terreno vacío junto al mar. La hierba era salvaje, la tierra húmeda, el horizonte infinito. Él había dicho: este será nuestro lugar, Carmen, nuestro lugar de paz. Y lo había sido hasta ahora. Entré a un pequeño motel a unas millas de distancia, de esos con luces de neón parpadeantes, y un recepcionista que apenas levantó la vista de su periódico. Mientras firmaba mi nombre en el registro, sentí de nuevo la punzada de la humillación. Pensar que estaba alquilando una habitación como una extraña, mientras mi propia casa, mi fortaleza, estaba ocupada por invasores que se reían de mí. Esa noche el sueño se negó a venir. Me retorcí bajo sábanas ásperas, repitiendo cada palabra cruel que Sofía me había lanzado. Vieja sanguijuela, no hay espacio para ti, lo tuyo es mío. Las frases resonaban como truenos en mis oídos. Me levanté antes del amanecer, serví café amargo de la máquina del motel y miré el cielo pálido. Algo dentro de mí se endureció. Esto no se trataba solo de una casa, era dignidad, justicia y la verdad de esas historias de venganza que nunca imaginé vivir en carne propia. A las 8 de la mañana regresé. En cuanto puse un pie en la entrada, apareció Verónica, la hermana de Sofía, en pijama y con gesto molesto. ¿Qué haces aquí? Sofía dijo que todo estaba arreglado. Vine a recoger algunas de mis pertenencias personales, respondí con la voz firme, aunque mi corazón latía rápido. Ella se encogió de hombros y señaló hacia el garaje. Tus cosas están allí, en bolsas. No queríamos que estorbaran. Bolsas. Mi vida, mis pertenencias metidas en plástico como basura. El pecho se me apretó al abrir la puerta del garaje. Allí estaban mis blusas dobladas sin cuidado, mis vestidos arrugados, mis zapatos dispersos. El mantel bordado que Ernesto tanto admiraba estaba metido en una bolsa negra de basura, arrugado y manchado. Cargué la bolsa adentro, desesperada por enfrentar a Sofía, pero lo que vi dentro de la casa me heló. Mi sala era irreconocible. Colchones inflables cubrían el suelo, ropa colgada sobre los muebles. Colillas de cigarro llenaban un cenicero en la mesa de centro. Las cortinas que había cosido con mis propias manos colgaban sucias, marcadas de dedos grasientos. Y luego mi cocina sagrada. La estufa estaba costrosa de grasa. El fregadero rebosaba de platos malolientes. Una de mis mejores ollas, la que pulía cada domingo, yacía ennegrecida y quemada. ¿Dónde están mis platos de porcelana?, le pregunté a Verónica. Mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo. Apenas levantó la vista. Ah, algunos se rompieron. Los niños estaban jugando. Sofía dijo que de todas formas eran viejos, sin valor, reemplazables. Las mismas palabras que ahora usaban para describirme. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a mi dormitorio, la puerta estaba abierta de par en par, y dentro, la rabia me recorrió las venas. La madre de Sofía estaba ordenando ropa en mi closet, tarareando como si ese lugar le perteneciera.
2 niños que no conocía estaban tendidos en mi cama comiendo galletas, dejando migas en la colcha que había cosido en mi primer año de matrimonio. Mis almohadas estaban manchadas en el suelo. Disculpe, dije luchando por mantener firme mi voz. Este es mi cuarto. Su sonrisa me heló. Sofía me explicó todo. No te preocupes, yo me encargo. Mira, hasta empaqué tu ropa en bolsas para que no se arrugue. Mis blusas, mis zapatos, los vestidos que usé para los cumpleaños de Ernesto, metidos en plástico, como si fueran donaciones, no recuerdos. Algo dentro de mí se rompió, no con ruido ni furia, sino con silencio. El silencio de una tormenta antes de estallar. Me acerqué a la cama, mis ojos fijos en los niños. Por favor, susurré, aunque mi voz temblaba, bájenlos de mi cama. La madre de Sofía rió un sonido cruel y desdeñoso. Tu cama, no seas ridícula. Sofía me dijo que ya no ibas a usar este cuarto. Los niños necesitan un lugar cómodo, no el suelo. Las palabras giraron en mi cabeza como un cuchillo. Mi cama donde Ernesto y yo susurrábamos sueños, donde lloré noches de viudez, donde recé por los vuelos seguros de Roberto. Esa cama era sagrada, y ahora era un parque con migas y dedos pegajosos profanándola. Di media vuelta y bajé las escaleras, mis manos temblando pero la columna recta. Y entonces la vi Sofía de pie en la terraza, con el teléfono pegado al oído, mi bata sobre sus hombros, como si fuera la dueña legítima de la casa. Sí, mamá, reía. La casa es hermosa, no te preocupes, ya me encargué de todo. La vieja ya entendió, es nuestra. Sus ojos se encontraron con los míos al colgar. Molestia brilló en ellos. ¿Qué haces aquí tan temprano? Pensé que había quedado claro, aquí no hay lugar para ti. Me acerqué, cada palabra afilada de verdad. Sofía, esta casa es mía. Tengo la escritura, los recibos de impuestos. Yo pago el mantenimiento. Roberto no tiene derecho a darte permiso. Su sonrisa se torció en algo más oscuro. Por favor, no empieces con tu drama legal. Roberto es tu hijo. Los hijos heredan. Es normal. Y mira, esta casa ahora está llena de vida. No se ve feliz. Miré la suciedad, las manchas, la destrucción. Feliz, mi voz se quebró. Lo has arruinado todo. Rompiste mis platos, metiste mi ropa en bolsas, destruiste mi cocina. Sofía se encogió de hombros, bebiendo de mi taza favorita. Esas cosas eran viejas. Te hicimos un favor, una limpieza general. Deberías agradecernos. La furia dentro de mí no era fuego, era hielo. Caminé a su lado, cada paso con un eco de promesa. Esto no había terminado. Mientras llegaba otra vez a mi coche, las palabras de cada traición que alguna vez leí en historias de venganza resonaban en mi mente. Pero esto no era otro cuento, era mi vida, y no iba a ser escrita con mi papel de víctima. Apreté el volante susurrando para mí misma. Ellos creen que no tengo poder. No tienen idea de quién soy. Habían subestimado a la mujer que construyó esta casa con sangre, sudor y puntadas. Habían subestimado a la madre que crió sola a su hijo tras la viudez. Habían subestimado a doña Carmen Rodríguez. Y aprenderían que la humillación corta en ambos sentidos. ¿Qué harías tú si tu nuera convirtiera tu dormitorio en el suyo y se riera de tu dolor? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Voces de la Traición Familiar para más historias poderosas de verdad y traición. Conduje sin rumbo al principio, dejando que las ruedas me llevaran mientras mis pensamientos giraban sin cesar. El aire salado se me pegaba a la garganta, pero no podía lavar la amargura de las palabras de Sofía. Vieja sanguijuela, no hay espacio para ti. La traición iba más allá de los insultos. No era solo la crueldad de una nuera, era el silencio de Roberto, la aprobación callada de mi propio hijo que me atravesaba como un puñal. Me detuve en la orilla del pueblo mirando el horizonte gris. El mar golpeaba contra las rocas, indiferente a mi desesperación. Por un momento pensé si debía simplemente darme la vuelta, dejarles la casa, que se ahogaran en el peso de su propia arrogancia. Pero entonces pensé en Ernesto. En cómo cargaba sacos de cemento los fines de semana, incluso después de semanas agotadoras en la fábrica, en cómo se encorvaba junto a mí para plantar cada flor del jardín, en cómo susurraba: Carmen, este lugar será tu fortaleza cuando yo ya no esté. Y ahora Sofía desfilaba por ahí con mi delantal, burlándose de mí, convirtiendo el sueño de Ernesto en su patio de juegos. No podía permitirlo. A la mañana siguiente regresé. Esta vez no para reclamar lo mío con palabras, sino para ver la verdad con mis propios ojos. Cuando Verónica abrió la puerta de nuevo, su fastidio era evidente. En serio, otra vez tú. Vine a recoger mi medicina, dije con calma,
aunque mi corazón retumbaba. Ella rodó los ojos y me hizo un gesto para que pasara. El hedor de humo y perfume barato me sofocó. Mi casa tranquila se había convertido en un carnaval de irrespeto. Globos de alguna fiesta reciente ensuciaban el suelo, migajas manchaban la alfombra, botellas de cerveza tintineaban bajo mis pies al cruzar la sala. Subí rápido las escaleras rumbo al pequeño closet que solo yo conocía, el lugar donde guardaba el reloj de Ernesto, las perlas de mi madre y las escrituras de la propiedad, mi refugio secreto. Pero cuando abrí el panel, mis rodillas cedieron. El closet estaba destrozado, mis papeles esparcidos, mis joyas desaparecidas, las escrituras arrugadas. Y peor, en el suelo había un juego de documentos que nunca había visto. Los levanté con manos temblorosas. Las palabras se nublaron al principio, pero cuando mis ojos se enfocaron, sentí que el estómago se me hundía. Petición de transferencia de propiedad por incapacidad mental. Mi nombre estaba allí escrito con tinta fría, como si yo hubiera aceptado que ya no podía manejar mis asuntos. En los márgenes, una nota garabateada con la letra de Sofía: con esto podemos vender en 300.000 a. Usar dinero para apartamento y escuela de los niños. Solo falta firma de Roberto. La vieja no dará problemas. La vieja, eso era lo que me había convertido para ellos. No una madre, no una viuda, no una mujer que había construido todo desde nada, solo un obstáculo que borrar con un informe falso y un documento forjado. Apreté los papeles contra mi pecho, la furia creciendo dentro de mí. Esto no era descuido ni falta de respeto, era un robo calculado. Las paredes parecían cerrarse, mi visión se nubló de rabia, pero me obligué a respirar. No podía explotar, no todavía. Tenía que pensar, planear, contraatacar con precisión. Guardé los documentos en mi bolso, cada pliegue crujía como trueno. Luego saqué mi teléfono y tomé fotos de los destrozos, las figuritas rotas, las cortinas manchadas, los colchones apilados, pruebas, evidencia, munición para la batalla que venía. Al girarme para salir, la voz de Sofía resonó desde la terraza. Reía de nuevo, hablando alto por teléfono. Sí, mamá, el doctor firmó todo por $50. Informé de demencia. Fácil. Una vez que Roberto firme es nuestro. No te preocupes, la vieja no puede pelear. Sus palabras me quemaron. Demencia. Yo. Querían borrar mi mente, mi valor, mi identidad. Apreté la barandilla, el metal frío bajo mis dedos. Por un instante peligroso, imaginé enfrentarla ahí mismo, arrancarle el teléfono, gritarle la verdad en la cara, pero no lo hice. Salí en silencio con la cabeza en alto, mi bolso pesado con pruebas robadas, porque las tormentas no se anuncian, se construyen en silencio hasta que el cielo se parte. Bajé las escaleras apresurada, los documentos apretados contra mi pecho como un escudo. Mi mente giraba con preguntas que jamás pensé tener que hacerme. ¿Cuánto tiempo llevaba Roberto sabiendo? ¿Cuántas noches había envenenado Sofía su oído, convenciéndolo de que quitarle la dignidad a su madre era por el bien de la familia? Abrí la puerta y salí a la luz del día, pero ni el calor del sol me tocaba. Mi mundo se había enfriado. El coche de Roberto no estaba en la entrada. Por un segundo recé para que no tuviera idea de lo que Sofía hacía, pero en el fondo lo sabía. Un plan tan elaborado no sobrevivía sin su bendición silenciosa. Cuando llegué a mi coche apenas podía respirar. El pecho me pesaba, pero mi mente se negaba a colapsar. Al contrario, se agudizó. Si Sofía quería guerra, la pelearía no con gritos, sino con pruebas. No con rabia, sino con estrategia. Me detuve en un café en la orilla del pueblo, pedí un café que apenas probé y extendí los papeles sobre la mesa. Cada línea confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Querían declararme incapaz, encerrarme en silencio, mientras vendían la casa para lucrar. Un grupo de extraños reía en la barra, sus voces fundiéndose en un coro cruel. Por un instante vi la sonrisa de Sofía en cada rostro, escuché su voz en cada palabra. Pero miré de nuevo los papeles en mis manos y entendí algo. Esto no era solo mi lucha, era la de todas esas historias de venganza que había leído, donde las madres eran silenciadas, borradas y humilladas por los mismos hijos que criaron. Y si mi historia iba a escribirse, no terminaría en derrota. Esa noche guardé los papeles en una carpeta, junto con fotos de la casa destrozada, las reliquias rotas y las cortinas manchadas. Mis dedos temblaban al cerrarla con el cierre, no de miedo sino de determinación. Susurré en la oscuridad, querían declararme incapaz, en cambio, probaré lo capaz que soy. La verdad era simple, la humillación pudo haber empezado en mi sala,
pero el ajuste de cuentas ocurriría a la luz del día, ante testigos donde Sofía jamás podría esconderse. Y cuando llegara, no sería solo una lucha por mi casa, sería una lucha por mi dignidad, por el nombre de mi familia y por mi legado. ¿Qué harías tú si tus propios hijos planearan declararte incapaz solo para robarte tu casa? ¿Los perdonarías o pelearías como yo lo hice? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Voces de la Traición Familiar para más historias poderosas de verdad y traición. La carpeta en el asiento del copiloto parecía latir con su propio pulso mientras conducía. Cada semáforo en rojo se sentía como una prueba de voluntad. Para cuando crucé la entrada del banco, el aire fresco olía a tóner y a madera pulida, ese tipo de aroma que promete orden en un mundo que se desmorona. «Buenos días, señora Rodríguez», dijo la gerente de la sucursal. En su placa leí Margaret Avery. Su voz era firme, profesional. Me ancló. «Necesito 3 cosas», le dije. Protección inmediata en todas mis cuentas. Una constancia certificada de mi capacidad mental para manejar mis finanzas. Y un historial impreso de cada transacción del último año. No se inmutó. «Podemos hacer todo eso hoy». Miré sus manos moverse sobre el teclado, precisas, casi musicales. La impresora cobró vida escupiendo hojas que serían mi armadura. Los sellos caían con golpes suaves, cada uno un veredicto silencioso a mi favor. Cuando por fin deslizó los papeles hacia mí, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos no había lástima, solo respeto. «Gracias», dije. «Esto no es solo dinero, es evidencia». «Lo entiendo», respondió. «Si alguien intenta acceder a sus cuentas, la llamaremos primero. Y aquí», dio golpecitos sobre una hoja, «tiene una declaración formal firmada por mí y por nuestro notario de planta que confirma que usted comprende y administra claramente sus asuntos. Llévela consigo». Guardé los documentos en la carpeta sintiendo cómo su peso pasaba de papel a resolución. Afuera el sol ya estaba alto, dibujando aristas duras sobre el pavimento. Marqué un número que había deseado no volver a marcar. «Steven», dije cuando contestó. «Necesito tus ojos en un asunto familiar que cruzó la línea hacia el delito». La voz de Steven Callahan llevaba la grava de días largos y noches más largas. «¿Dónde estás?» «A 2 cuadras de tu oficina. Ven ahora». Su despacho olía a cuero viejo y a café frío. Puse la carpeta sobre su escritorio y empecé desde el principio: las risas en mi terraza, los platos rotos, el closet secreto arrancado, el informe falso que intentó borrar mi mente, mi nombre, mi vida. No lloré, narré. Era la única forma de mantenerme en pie. Él no interrumpió. Escribía con letra apretada, subrayando de vez en cuando. Cuando terminé, dejó la pluma y se recargó en su silla. «Falsificaron tu capacidad médica, prepararon una transferencia de títulos sin tu consentimiento, ocuparon la propiedad y destruyeron tus pertenencias. Y tu hijo lo sabía». La última frase partió la habitación en 2. Contuve el aliento y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Steven pasó las páginas despacio. «Iremos por 2 vías, civil y penal. Civil para control inmediato de la propiedad y restitución. Penal por el informe médico falsificado, robo e intento de fraude. Hoy preservamos evidencia. Mañana notificamos al sheriff. Lo haremos públicamente». «Públicamente», repetí. La palabra brilló como una cerilla. «Me humillaron a la luz del día. Devolveré la verdad a la luz del día», asintió una vez. «Antes de avanzar, quiero que comprendas el costo. Cuando crucemos esta línea, no habrá vuelta a lo que tenías con tu hijo». Miré la ventana donde la luz de media tarde se acumulaba como agua. Más allá del vidrio, una gaviota chilló y desapareció. «Lo perdí en el momento en que eligió el silencio», dije. «Lo que queda es mi nombre». Los ojos de Steven se suavizaron, pero su voz siguió siendo acero. «Entonces empezamos. Quiero que me recorras la casa, cada cuarto, cada daño. No tocarás nada, solo fotografías, solo documentación. Manejamos por separado». Yo llegué primero y me estacioné frente. Desde la acera mi casa parecía casi inocente bajo el sol, una concha blanca fingiendo que nada había eclosionado dentro. Una vecina que regaba sus rosas dejó la manguera y me miró. No saludó. No hacía falta. Los testigos ya estaban formados, pétalos y todo. Steven se unió a mí y cruzamos el umbral juntas. Por dentro el aire estaba rancio de grasa y de bravuconería vieja. Él se movía como un cirujano con guantes, sin levantar nada la cámara, capturándolo todo: la olla ennegrecida, la cortina quemada por cigarrillo, el marco abollado de la puerta por donde golpeó una maleta. Fotografió mi cama,
y luego hizo una pausa para dejarme respirar. No lo hice, aún no. En el closet, se agachó frente al panel arrancado. Esto estaba oculto, dijo. Sí, y aquí se guardaban las escrituras y las joyas. Sí. Fotografió los surcos en la madera, las fibras de papel pegadas a los bordes rasgados, la huella descuidada en el piso del closet. Tomó fotos de las notas al margen en la petición fraudulenta, la cifra de 300.000, subrayada con pluma la frase vieja, en una letra que conocía demasiado bien. Bien, dijo en voz baja. Bien. La palabra ya no significaba lo que antes. Significaba admisible, rastreable. Significaba que habían dejado huellas digitales en su propia crueldad. En la terraza, las voces subieron y luego se apagaron al vernos. Sofía estaba con su teléfono otra vez, una reina sin corona. La comisura de su boca se alzó en una mueca cuando notó la cámara en la mano de Steven. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando mi taza como si fuera suya. Documentación, dijo Steven. Soy Steven Callahan, el representante de la señora Rodríguez. Representante, repitió saboreando la palabra como fruta agria. ¿De qué exactamente? De la realidad, dijo él, y tomó otra fotografía. Por primera vez un destello cruzó sus ojos. Se acomodó la bata y se acercó bajando la voz hacia mí. No quieres hacer esto, dijo. Piensa en tu hijo. Ya pensé, respondí. Toda la noche. Detrás de ella un niño pateó un globo hasta reventarlo. El sonido no sobresaltó a nadie. No debería haberme sobresaltado a mí, pero lo hizo. Un pequeño corazón rojo colapsando en goma en el piso. Me di cuenta de que miraba una metáfora perfecta y me obligué a apartar la vista. Hemos terminado aquí, dijo Steven tras otra pasada. Mañana en la mañana a las 9 presentamos. A las 10 volvemos con el sheriff. Empaca una bolsa pequeña y ponte algo que te haga sentir inquebrantable. Inquebrantable, repetí. Pensé en un traje gris que había guardado para funerales y entrevistas, una tela que se negaba a arrugarse por mucho tiempo que te sentaras con tu dolor. Eso me pondría. Salimos a la tarde. La vecina de la Rosa seguía allí. Levantó la barbilla apenas. No fue un saludo, fue un reconocimiento. Se lo devolví y conduje al motel en silencio, la carpeta en el asiento como un pasajero en el que confiaba más que en mi propia sangre. En el cuarto extendí todo sobre la colcha como una general que traza una campaña. El estado de cuenta certificado, el sello del notario, las fotografías, la petición con sus números chuecos y su moral torcida. Leí cada línea hasta que dejaron de temblar. Me quedé de pie junto a la ventana al caer la tarde y apoyé la palma en el vidrio. El panel estaba frío y firme. No cedía. Yo tampoco. Mañana, le dije a la calle oscura, verás quién soy. Apagué la luz y me acosté vestida, el traje gris colgado en la silla como promesa. El sueño llegó en cintas delgadas atadas al tambor constante de mi corazón. La mañana llegaría, y con ella el ajuste de cuentas. La mañana llegó con un cielo afilado como vidrio. Me vestí despacio abotonando el traje gris que Ernesto alguna vez llamó mi armadura. La tela se asentó en mí como una segunda piel. Me recogí el cabello, deslicé los pies en zapatos lustrados y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era débil, no estaba senil, no estaba rota, estaba firme, estaba lista. A las 9 en punto llamó Steven. Lista, sí. Bien, te veo primero en el juzgado. Luego regresamos juntos. El juzgado estaba lleno de pasos y susurros, pero al cruzar sus puertas sentí como si el edificio mismo inhalara mi historia. Steven me guió a un mostrador donde sellaron papeles, corrieron firmas, y la rueda de la justicia empezó a chirriar. Desalojo por invasión. Denuncia por robo. Reporte de documentos médicos falsificados. Solicitud de orden de restricción. Cada formulario era una bala en una guerra que nunca pedí pero que ahora asumía por completo. A las 10 en punto, iba de vuelta en el asiento trasero de un taxi que doblaba hacia mi casa. La vista me cortó la respiración, 2 autos oficiales ya estacionados en la entrada, sus emblemas azules brillando. Un sheriff bajó ajustando su sombrero con calma autoritaria. A su lado Steven llevaba la carpeta que me había mantenido despierta. La voz de Sofía se elevó sobre la mañana chillona de pánico. ¿Qué hacen aquí? No pueden aparecer así nada más. La respuesta del sheriff fue firme e impasible. Señora, ¿tiene documentos que prueben que esta propiedad le pertenece? Esta es la casa de mi esposo, chasqueó. Su madre ni siquiera vive aquí ya. Nos dio permiso. ¿Dónde está su esposo ahora?, preguntó el sheriff. Él está trabajando. Steven abrió la carpeta y sacó la escritura, los recibos de impuestos, la declaración notariada del banco.
Los entregó como un mago que revela una verdad que nadie puede negar. El sheriff revisó los papeles y miró a Sofía. Estos documentos son válidos. La orden de desalojo es inmediata. Tienen 2 horas para retirarse con sus pertenencias. El silencio se esparció por la terraza como tinta derramada. Los niños miraron fijamente. Verónica se quedó inmóvil, el teléfono en la mano, su sonrisa habitual borrada. La madre de Sofía soltó un jadeo llevándose la mano al pecho. Di un paso al frente. Mi voz fue serena pero tronó. Me humillaste en esta terraza. Me llamaste parásito frente a vecinos y extraños. Pero hoy te irás de mi casa por la ley. Hoy el mundo verá quién realmente no pertenece. Un murmullo recorrió la calle. Los vecinos se habían reunido, algunos en bata, otros con tazas de café, todos mirando. Los celulares se alzaron. La comunidad que alguna vez me compadeció ahora presenciaba la deshonra de Sofía. Sus labios temblaron. Por primera vez no tuvo réplica ingeniosa, no hubo risa cruel, solo miedo. Y en ese momento comprendí que la humillación es como un espejo, regresa a quien la arroja. Si tu nuera se burlara de ti en público, ¿guardarías silencio o llevarías la ley hasta su puerta como hice yo? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Voces de la Traición Familiar para más historias de venganza donde la verdad se impone. El sol estaba alto cuando regresamos. El coche del sheriff rodó despacio hasta mi entrada, su emblema pulido brillando bajo la luz. Steven bajó a mi lado, la carpeta gris bajo el brazo. Yo apretaba mis llaves no porque las necesitara, sino porque me recordaban de quién era realmente esa casa. El sonido de la música se escapaba por las ventanas abiertas. La risa de Sofía lo seguía dulce como veneno. Estaba recibiendo a sus invitados, sirviendo café en mi juego de porcelana favorito, pero esta vez no tendría la última palabra. El sheriff ajustó su sombrero y tocó la puerta. Se abrió para mostrar a Verónica el teléfono ya en la mano. Su sonrisa se desmoronó al ver la placa. «Buenos días», dijo el sheriff con firmeza. «Venimos con una orden de desalojo por invasión». La boca de Verónica se abrió. «Invasión. Esta es la casa de mi hermana ahora. ¿Tiene documentos que prueben propiedad?», preguntó el sheriff. Verónica titubeó mirando hacia atrás en dirección a Sofía. Y entonces apareció Sofía con la bata mal ceñida, mi bata de casa colgada sobre sus hombros como un trofeo. Se congeló al ver a Steven, luego forzó una risa. «¿En serio, Carmen? ¿Trajiste compañía? ¿Qué es este circo?» «No es un circo», respondió Steven levantando la escritura. «Es la realidad. La señora Rodríguez es dueña de esta propiedad y su presencia aquí es ilegal». El sheriff dio un paso al frente, su voz firme recorriendo la terraza. «Por orden judicial, usted y su familia tienen 2 horas para desocupar estas instalaciones. Cualquier pertenencia que no se retire quedará en posesión de la propietaria». Se escucharon exclamaciones de los vecinos agolpados en la entrada. Se alzaron teléfonos, las cámaras hicieron clic. Por una vez no era mi humillación la que estaba en escena, era la de ellos. El rostro de Sofía se tornó carmesí. «Esto es ridículo, Roberto es su hijo. Eso hace que esta casa sea nuestra», no dije adelantándome. Mi voz no tembló. «Roberto hereda cuando yo muera, no mientras viva. Y no vas a robar el trabajo de mi vida con mentiras y papeles falsificados». Su mandíbula se endureció. La calma de mi tono la inquietó más que cualquier grito. Se giró hacia el sheriff, su voz quebrándose. «No puede hacer esto. Tenemos niños aquí. Entonces recoja sus cosas rápido», dijo él. «El tiempo corre». La calle se había llenado, vecinos curiosos, todos atraídos por el espectáculo. Sentía sus miradas sobre mí, pero por primera vez no me encogí. Me mantuve erguida en mi traje gris, la ley a mi lado. Sofía siseó al volverse hacia mí. «Te arrepentirás. Crees que ganaste, pero no eres más que una vieja aferrada a unos ladrillos. Estarás sola». Sus palabras intentaron atravesarme, pero rebotaron contra la armadura de la verdad. Me incliné hacia ella lo bastante cerca para que solo me oyera. «Sola es mejor que rodeada de ladrones». Sus ojos se abrieron. Por una vez, no tuvo respuesta. Steven levantó de nuevo su cámara, documentando cada rostro, cada bolsa empacada a toda prisa. La madre de Sofía corría por el pasillo apretando ropa que ni siquiera era suya. Los niños lloriqueaban confundidos por el caos. Verónica murmuraba maldiciones entre dientes, su teléfono grabando cada segundo de humillación. Y yo simplemente estaba en mi pórtico viendo cómo el imperio de la arrogancia se derrumbaba ante mis ojos. El coche de Roberto chirrió en la entrada justo cuando Sofía empujaba ropa en bolsas de plástico. Saltó del auto, la corbata torcida, el pánico en los ojos. «¿Qué está pasando?», exigió corriendo hacia nosotros.
El sheriff ni parpadeó. Su esposa y su familia están siendo desalojados por invasión. Y usted, señor, está nombrado como cómplice en un intento de fraude de propiedad. Roberto se congeló su mirada corriendo hacia mí. Mamá, yo no quise que llegara tan lejos. No quisiste. Levanté los documentos falsos, mi mano firme aunque mi corazón temblaba. Tu nombre está aquí, tu firma lista para robarme la casa. Eso también fue un accidente. Su rostro se puso pálido. Sofía dijo que era solo un trámite, que todas las familias hacen esto para asegurar su futuro. Todas las familias. Mi voz tronó en el aire. No, Roberto, solo las familias que traicionan a los suyos. Los vecinos soltaron exclamaciones. Algunos negaron con la cabeza. Las cámaras destellaron. En ese instante mi humillación se convirtió en su vergüenza. Sofía avanzó furiosa con una maleta en brazos. No le hagas caso, Roberto. Ella lo está torciendo todo. Ni siquiera usa esta casa. ¿Qué sentido tiene conservarla? Que la firme y terminamos. Basta, ladró el sheriff. Les queda 1 hora. Miré a Roberto, mi hijo, el niño que crié con sangre y sacrificio. Dejaste que me llamara parásito frente a extraños. Dejaste que invadiera mi santuario. Y guardaste silencio. Ese silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Él bajó la cabeza, la vergüenza cubriéndole el rostro, pero la vergüenza sin valor era inútil. Steven se colocó a mi lado. Señora Rodríguez, tenemos todo lo que necesitamos. Fotos, documentos, testigos. Esto no será solo un desalojo, será un caso. La voz de Sofía se quebró aguda, desesperada. No puedes hacernos esto. Somos familia. Me giré lentamente encontrando sus ojos. La familia no roba. La familia no humilla. La familia no falsifica la mente de sus mayores por dinero. Tú elegiste hacerme tu enemiga. Ahora afronta las consecuencias. Su rostro se desmoronó. Los vecinos susurraban más fuerte sus teléfonos, capturando cada segundo de su desgracia. Un niño lloró, preguntando por qué tenían que irse. Me agaché, le toqué el hombro suavemente y le dije, porque esta casa nunca fue de ellos para dártela, me pertenece a mí. Él asintió inocente, confundido, y comprendí que los niños también eran víctimas, peones en un juego de codicia. Mientras el sheriff anunciaba la última media hora, me erguí más, mi traje gris brillando bajo el sol de la tarde. Por primera vez en semanas sentí a Ernesto a mi lado, su voz resonando. Carmen, nunca te inclines ante ladrones. Defiende lo tuyo. La humillación se había invertido limpia y afilada. Ya no me manchaba a mí, los manchaba a ellos. Y cuando Sofía cerró de golpe la cajuela de su coche, los ojos ardiendo de furia, susurré para mí misma. Esta no es solo mi historia. Esta es una de esas historias de venganza, donde la verdad gana y la traición paga su precio. Si tu propio hijo se quedara callado mientras su esposa te llama parásito, ¿lo perdonarías o mostrarías al mundo la verdad, como lo hice yo? Escríbelo en los comentarios y suscríbete a Voces de la Traición Familiar para más relatos poderosos, donde la justicia surge de la traición. El reloj del sheriff marcaba fuerte en el silencio que siguió. 50 minutos, anunció su voz cortando el aire. El caos estalló. Sofía gritaba órdenes, su madre maldecía entre dientes. Y Verónica corría de un lado a otro con su teléfono grabando como si pudiera torcer la humillación en prueba de victimización. Pero no había forma de torcer lo que toda la calle estaba viendo. Los vecinos se apoyaban en las cercas. Algunos filmaban, otros susurraban. Otros simplemente se quedaban con los brazos cruzados mirando a la orgullosa familia que me había ridiculizado ahora correr como hormigas después de que les destruyeran el hormiguero. Niños arrastraban maletas a medio empacar por el césped, tropezando con juguetes que habían tirado solo días antes. La madre de Sofía se dejó caer en los escalones llorando como si la traicionada fuera ella. Y Verónica, oh Verónica, gritaba a su cámara, esto es abuso a una anciana. Miren lo que nos está haciendo. El sheriff se giró con calma, su rostro una máscara de autoridad. Señorita, si continúa grabando durante un desalojo legal, será acusada de obstrucción. Le arrancó el teléfono de las manos y los vecinos estallaron en carcajadas. Me quedé quieta en mi pórtico observando la escena. Por primera vez no sentía vergüenza, sentía claridad. Me habían pintado como intrusa, como parásito. Ahora la verdad se mostraba desnuda a plena luz del día. Sofía pasó de largo con un brazo lleno de ropa murmurando veneno. Esto no se acaba, vieja. Vas a pagar por esta humillación. La miré directamente a los ojos. Ya pagué con mi silencio. Esa deuda está cerrada. Su rostro palideció.
Los vecinos soltaron exclamaciones, los susurros zumbaban como abejas. Alguien murmuró, ya era hora de que alguien las pusiera en su lugar. El ayudante del sheriff supervisaba mientras las bolsas se amontonaban cerca de los autos. Cada portazo sonaba como un tambor de derrota. Alcancé a ver a una niña abrazando un oso de peluche, sus ojos grandes y húmedos. Mi corazón se suavizó. Los niños no tenían parte en esta traición, pero habían sido arrastrados testigos del egoísmo de sus padres. Me incliné un poco. Cariño, esto no es tu culpa, le susurré cuando pasó. Recuérdalo. Ella asintió débilmente antes de que su tía la jalara. Steven se colocó a mi lado. Señora Rodríguez, cada minuto de esto se está volviendo parte del registro. Testigos, fotografías, sus palabras, sus amenazas. El tribunal no tendrá dudas. Exhalé despacio. No quise esta guerra, Steven, pero ya que llegó a mi puerta la voy a terminar. El olor de comida quemada aún flotaba desde la cocina mezclándose con la brisa salada del mar. Mi casa, mi fortaleza, parecía herida pero viva como yo. Al otro lado de la calle, la señora Whitman, mi vecina de 30 años, levantó la voz. Carmen, siempre supimos que eras más fuerte que ellos. La multitud aplaudió suavemente, una ola de apoyo que nunca había esperado. Mis mejillas se encendieron no de vergüenza sino de orgullo. Por primera vez en semanas sentí que el equilibrio de poder cambiaba. La última media hora descendió en frenesí. Sofía gritaba a su hermana, su madre lloraba más fuerte, y Roberto iba de un lado a otro con maletas evitando mi mirada. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Yo permanecí en el pórtico enraizada como el roble que Ernesto había plantado años atrás, viendo cómo su imperio se derrumbaba. Cada portazo, cada niño lloroso, cada maldición susurrada, era otra piedra que caía del muro de arrogancia que habían construido. Verónica, humillada sin su teléfono, intentó discutir con el ayudante. Somos familia. No pueden tratarnos como criminales. La respuesta del ayudante fue tranquila, casi aburrida. Señora, las familias no falsifican reportes médicos. Las familias no invaden casas sin consentimiento. Les quedan 20 minutos. Las palabras corrieron entre la multitud. Vi a los vecinos asentir, susurrar, sus expresiones cambiando de curiosidad a condena. La humillación que antes me manchaba, ahora los manchaba a ellos. Sofía lo intentó una última vez. Caminó hacia mí con la maleta en la mano, el rostro encendido de furia. ¿Crees que esto te hace ganadora? Mírate, una vieja de pie sola. Te arrepentirás cuando te quedes solo con estas paredes. Inhalé profundo el aire salado llenando mis pulmones. Estas paredes son mías. Están llenas de la risa de mi esposo, de los sacrificios de mi juventud y de la fuerza de mi supervivencia. Eso es más de lo que tú jamás comprenderás. Su boca se abrió pero ningún sonido salió. Los vecinos murmuraban, algunos incluso aplaudieron. Sofía giró, su furia intacta pero sin victoria. Roberto pasó arrastrando la última maleta. Por primera vez en el día me miró directamente. Sus ojos se llenaban de vergüenza pero no de disculpa. Solo el peso de un hombre que eligió mal y no podía deshacerlo. Mamá, murmuró, pero no siguieron palabras. Me giré. Ya había escuchado suficiente silencio de él para toda una vida. Cuando el sheriff finalmente declaró que el tiempo había terminado, los autos gimieron bajo la carga. La madre de Sofía sollozaba. Al subir, Verónica azotó la puerta derrotada, y Roberto se hundió tras el volante sin mirar atrás. Los motores rugieron, las llantas escupieron grava, y así los invasores se fueron. El silencio cayó pesado, roto solo por los gritos de las gaviotas arriba y los susurros apagados de los vecinos. El sheriff se acercó, su expresión serena. Señora Rodríguez, su casa es suya otra vez. Las llaves aún tibias en mi palma de repente se sintieron más ligeras. Entré. La casa olía a humo y amargura, pero debajo aún podía percibir la lavanda tenue, pero firme. Mi casa había sobrevivido. Y yo también. La casa exhaló después de que se fueron, como si hasta sus paredes hubieran contenido la respiración durante la invasión. El silencio volvió a filtrarse en las habitaciones, pesado pero sanador. Caminé despacio sobre las tablas, mis zapatos crujían sobre migajas, el aire aún cargado de humo y grasa. Toqué la mesa del comedor donde Ernesto y yo alguna vez compartimos cenas a la luz de las velas. La superficie estaba marcada ahora, rayada por manos descuidadas, manchada de vino que ni siquiera habían pagado. Mis dedos recorrieron esas huellas, pero en lugar de desesperación sentí resolución. Esta casa había sido herida, sí, pero como yo no estaba rota, Steven se movía en silencio a mi lado tomando las últimas fotografías.
Agregaremos limpieza profesional a la demanda, dijo, y compensación por las reliquias rotas. Asentí aunque mis ojos se desviaron hacia las escaleras. Paso a paso subí, mi corazón latiendo como si aún pudiera encontrar fantasmas escondidos allí. En mi recámara el aire estaba rancio. Mi colcha yacía hecha un nudo en el piso, aún con migas incrustadas en la tela. Las almohadas estaban manchadas, mi closet medio vacío, mis vestidos metidos en bolsas como basura. Levanté una blusa alisando las arrugas, recordando las noches en que cosía dobladillos bajo la luz de una lámpara para ahorrar para la universidad de Roberto. Steven me tocó suavemente el hombro. Tome lo que necesite emocionalmente, dijo. Del resto nos encargaremos legalmente. Tragué saliva. Esto no se trata de dinero, Steven. Se trata de memoria, de dignidad. Sus ojos se suavizaron. Por eso vamos a ganar. Llevamos las bolsas al garaje. Cada una pesaba más de lo que parecía, cargadas no solo de tela, sino de años de sacrificio reducidos a desorden. Al abrir el último costal, solté un jadeo. Las perlas de mi madre, desaparecidas días atrás, rodaron hacia afuera enredadas con un par de aretes. Una risa amarga escapó de mis labios. Ni siquiera lograron robar limpiamente. Dejaron su crimen esparcido a la vista. Steven lo fotografió, lo guardó como evidencia. Esto ayudará. Al anochecer, la casa estaba más tranquila. Abrí de par en par las ventanas, dejando que el aire del mar barriera los pasillos. Las cortinas ondeaban como suspirando de alivio. El aroma de lavanda volvía a asomar testarudo y orgulloso. Por primera vez en semanas, me senté en mi propia silla del pórtico. El traje gris aún abrazaba mis hombros, pero me sentía más ligera. Los vecinos pasaban despacio, algunos saludaban con la mano, otros asentían. Unos pocos cruzaron la calle para hablar. Usted les demostró, dijo el señor Whitman, inclinando su sombrero. Ellos pensaban que era débil, pero todos vimos hoy que es más fuerte de lo que nadie imaginaba. Sonreí apenas, aunque mi pecho dolía. Fuerte sí, pero ser fuerte siempre trae un costo. Esa noche sola en mi cama me quedé mirando el techo. La voz de Ernesto permanecía en mi memoria. Protege este lugar, Carmen. Protégete a ti misma. Susurré en la oscuridad. Lo hice, Ernesto. Pero esto no ha terminado. Mañana comienza la verdadera batalla. La luz de la mañana se deslizó por las tablas, iluminando cada rasguño, cada mancha, cada cicatriz dejada atrás. Me levanté temprano todavía con el traje gris, incapaz de quitarme la armadura hasta que la batalla estuviera realmente ganada. Steven llegó puntual a las 9 cargando un montón de carpetas. Las puso sobre la mesa de la cocina, ahora despejada de la basura ajena, pero todavía marcada por el daño. Estos son nuestros escritos, explicó. El desalojo ya está hecho. Ahora viene la demanda civil por daños y la denuncia penal por fraude. No será silencioso. Está lista para eso. Me enderecé. Ellos me avergonzaron en público. Yo responderé en público. Quiero que el mundo vea lo que hicieron. Asintió. Bien, porque la prensa puede interesarse. Casos como este, abuso a mayores, fraude, documentos falsificados, atraen atención. Y deberían. La palabra prensa resonó en mis oídos. Antes, la idea de exponer mi dolor privado me habría aterrorizado. Pero ahora, lo quería. Quería que la verdad se difundiera tan lejos que Sofía jamás pudiera borrarla. Fuimos juntos al tribunal, la carpeta pesada en mi regazo. Al entrar, el olor a papel y madera vieja me envolvió. El secretario tomó nuestros documentos, los selló, y con cada golpe del sello sentí que se levantaba un peso. Allanamiento, robo, falsificación, fraude. Palabras que perseguirían a Sofía y a Roberto como sombras. Al salir, Steven se detuvo en las escalinatas. Pronto podrían venir reporteros. Si preguntan, hable con claridad, sin dramatismos, solo la verdad. Asentí aferrándome al barandal. La verdad era suficiente. Siempre lo había sido. Esa noche de regreso en la casa caminé por cada habitación de nuevo. El servicio de limpieza vendría mañana, pero quería ver el daño una última vez antes de que desapareciera. Mi colcha podía lavarse, mis cortinas reemplazarse, incluso los platos de porcelana perdidos para siempre podían llorarse y dejarse ir. Pero las cicatrices más profundas, la traición de mi propia sangre, esas jamás podrían borrarse. Me detuve frente al closet donde había encontrado la petición falsificada. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo agrietado. Una mujer mayor, sí, pero no rota. No todavía ni nunca. Pensé en todas las historias de venganza que había leído donde las madres eran silenciadas y humilladas, empujadas a un lado como reliquias. Pero a diferencia de ellas, yo no desaparecería en las sombras. Mi historia sería distinta.
la mía terminaría con justicia. Cerré el closet, lo aseguré y apagué la luz. La casa crujió suavemente, como acomodándose otra vez en paz. El tribunal era más frío de lo que esperaba. Los pisos de mármol se extendían como un campo de batalla pulido por siglos de pasos. El aire olía tenuemente a tinta y polvo, como si cada secreto alguna vez confesado aún permaneciera en sus rincones. Me senté en la mesa de la demandante, mi traje gris impecable, mi carpeta ordenada con precisión. Steven acomodaba los documentos con una calma que me tranquilizaba. Al otro lado de la sala, Sofía susurraba furiosa a Roberto. Sus manos cortaban el aire como si pudiera imponer la victoria con puro ruido. Roberto evitaba mis ojos. Su corbata estaba recta, sus zapatos brillaban, pero su rostro lucía drenado pálido, vencido por una vergüenza que no tenía el valor de nombrar. El juez entró, el mazo golpeó la madera, el sonido reverberó en mis huesos. Este es el caso Rodríguez contra Rodríguez, anunció el secretario. Tragué saliva. Escuchar mi nombre dividido contra sí mismo se sintió como una herida, pero levanté el mentón. Ya me habían humillado en mi propia casa, aquí no me inclinaría. Steven se puso de pie. Su señoría, esto no es simplemente una disputa familiar. Esto es allanamiento, robo e intento de fraude contra una persona mayor. Sofía se levantó de golpe. Eso es mentira. Éramos familia. Teníamos derecho. Siéntese, señora, Rodríguez ordenó el juez con dureza. Hablará cuando se le pida. Un murmullo recorrió las bancas. Habían venido vecinos, incluso reporteros. Vi a la señora Whitman del otro lado, apretando su bolso, los labios firmes de satisfacción. Ella llevaría esta historia a cada rincón del pueblo. Steven presentó las pruebas: fotos de la cocina destrozada, las figurillas rotas, el falso informe de demencia firmado por un médico que jamás me había examinado. Colocó la petición falsificada con cuidado sobre el escritorio como un cuchillo envainado en verdad. El juez ajustó sus lentes. ¿Es esta su letra, señora Rodríguez? Sofía se removió los ojos inquietos. No, eso podría ser de cualquiera. Su señoría, intervino Steven. Tenemos peritaje caligráfico que confirma que las notas al margen son de ella. Frases como: la vieja no causará problemas. El silencio cayó. Incluso los hombros de Roberto se hundieron. El juez se volvió hacia mí. Señora Rodríguez, ¿tiene algo que añadir? Me levanté despacio, mis piernas firmes bajo mí. Mi voz no era solo para él, sino para cada oído en esa sala. Sí, su señoría. Me llamaron parásito en mi propia puerta. Convirtieron mi refugio en un circo. Intentaron borrar mi mente en papel para robar lo que construí con sangre y años de sacrificio. Esta casa no es solo madera y clavos, es mi vida, y no permitiré ser borrada. El silencio después fue profundo. Los reporteros escribían con furia. Las cámaras hicieron clic. En algún lugar un niño en la galería susurró «guau». Por primera vez, Sofía se veía pequeña. Su voz se quebró intentando recuperarse. Su señoría está exagerando. Roberto es su hijo. Todo esto fue por el bien de la familia. Solo intentábamos usar la casa mientras estaba vacía. El mazo del juez la interrumpió. Silencio. Este tribunal no reconoce el robo ni la falsificación como arreglos familiares. Finalmente, Roberto levantó la cabeza, su rostro torcido por el conflicto. Sus labios se movieron, pero no salió nada. Cuando el juez lo llamó, su voz apenas fue audible. Yo sabía de los papeles, pero no sabía que llegaría a esto. Se escucharon jadeos en las bancas. Los reporteros se inclinaron hacia adelante escribiendo más rápido. La traición ya no era un rumor, era confesada frente a todos. Cerré los ojos un momento, dejando que el peso de su admisión me atravesara. Sospechar era una cosa, escuchar a tu hijo admitir que se puso del lado de tus enemigos era otra. El juez tomó nota, su voz firme. La evidencia es abrumadora. Este tribunal ordena protección inmediata de la propiedad e inicia investigación criminal sobre el informe médico falsificado y el intento de fraude. El rostro de Sofía se volvió ceniza. Abrió la boca como para protestar, pero no salió sonido. Los murmullos en la galería crecieron en un zumbido. Escuché frases esparcirse por la sala: vergonzoso, traición. Ella construyó esa casa sola. La humillación que una vez fue mía ahora era de ellos, grabada en la memoria de todos los presentes. Steven se inclinó hacia mí susurrando: ganamos la primera batalla. Esto es solo el comienzo. Pero para mí ya se sentía como una victoria. No porque hubiera derrotado a Sofía, no porque el silencio de Roberto se hubiera roto finalmente,
sino porque me mantuve en pie donde ellos quisieron hacerme arrodillar. Al salir del tribunal, los destellos me cegaban preguntas, llovían de los labios de los reporteros. Señora Rodríguez, ¿cómo se siente? Tiene un mensaje para las familias que enfrentan traición. Me detuve en las escalinatas. El viento otoñal tiraba de mi traje gris. Mi voz se elevó firme y clara. Mi mensaje es simple. La dignidad no está en venta. La traición puede cortar profundo, pero la verdad corta más hondo. Ninguna madre debería ser borrada de su propia vida. La multitud estalló en murmullos, cámaras disparando, plumas corriendo. Por primera vez, no me sentí humillada bajo sus miradas. Me sentí vista. Al llegar a mi auto puse la mano sobre la carpeta en el asiento. Ya no se sentía pesada, se sentía como justicia. Los días después de la audiencia se movieron como sombras que se alargan sobre la tierra. Las noticias se propagaron más rápido que el fuego en pasto seco. Aparecieron artículos en línea, con titulares que ardían en mis ojos: hijo traiciona a su madre en caso de fraude de propiedad. Nuera intentó borrar a una anciana para heredar. En la tienda de comestibles, los susurros me seguían. No eran susurros de lástima esta vez, sino de indignación. ¿Te imaginas hacerle eso a tu propia madre?, murmuró una mujer a otra junto al puesto de verduras. No bajaron la voz. No lo necesitaban. Cuando Sofía entró al pueblo días después, las cabezas giraron como girasoles buscando al sol, solo que esta vez la mirada era filosa, no cálida. Las madres apretaron más fuerte a sus hijos. Los tenderos apartaron la vista. Incluso quienes antes habían entretenido sus chismes, cerraron sus puertas. Roberto se mantenía solo, los hombros caídos, su andar antes orgulloso, ahora roto. Evitaba mi calle por completo, pero una vez lo vi parado en la esquina mirando la casa desde lejos. No saludó, no se atrevió. Debería haber sentido triunfo, debería haber sentido que la venganza estaba cumplida, y sin embargo, sola en mi cocina restregando las últimas manchas que habían dejado, solo sentí el eco del vacío. La traición, incluso expuesta, deja un silencio más profundo que lo que el perdón puede alcanzar. Una tarde, mientras barría el porche, la señora Whitman se acercó. Su voz era suave, pero sus palabras sonaron como campanas. Doña Carmen nos mostró algo a todos, que no importa cuán cruel sea la humillación, no tienes que agachar la cabeza. Convirtió la vergüenza en justicia. Sonreí levemente apoyada en la escoba. ¿Pero a qué costo perdí a mi hijo? Ella puso una mano sobre la mía. A veces perdemos lo que más amamos para proteger quienes somos, y el pueblo la ve como lo que es, una mujer que luchó cuando otros se habrían escondido. Esa noche, mientras el viento del mar agitaba las cortinas, me senté en mi escritorio y escribí en mi diario. Cada palabra salió como una confesión. Intentaron borrarme, fracasaron, pero también se borraron a sí mismos de mi vida. ¿Puedo vivir con eso? ¿Debo hacerlo? La pluma temblaba, pero la respuesta llegó firme: sí. La semana siguiente las campanas de la iglesia repicaron un domingo por la mañana. Subí lentamente los escalones de piedra, mi Biblia bajo el brazo. Por primera vez en años dudé, en la puerta insegura de los rostros que me encontraría dentro. Pero al entrar el silencio recorrió las bancas. Decenas de ojos se volvieron hacia mí. Entonces la señora Whitman se puso de pie, y con ella otros más, en un respeto silencioso. Nadie habló, y sin embargo, el gesto retumbó más que cualquier sermón. Tomé asiento temblando, no de debilidad, sino de la abrumadora verdad de que ya no era objeto de lástima. Era un símbolo, lo quisiera o no. Detrás de mí los susurros flotaron. Es ella, la que los enfrentó en la corte. No dejó que le quitaran su casa. Se quedó sola y aún así ganó. Cada palabra cosía fuerza de nuevo en mi columna. Mientras tanto, Sofía y Roberto desaparecieron de la vida pública. Sus risas, antes tan ruidosas, ya no llenaban los portales. Sus amigos se esfumaron, sus aliados callaron. La vergüenza es un exilio cruel, y ellos eran ahora sus nuevos prisioneros. Aún así, mientras su desgracia se expandía, mis noches seguían pesadas. Sola en la casa, en silencio, revivía una y otra vez la voz de Roberto admitiendo su traición en la corte. Ningún titular, ningún aplauso de vecinos, ninguna victoria legal podía sanar esa herida. A pesar de todo, seguí adelante. Restregué las paredes hasta que brillaron. Replanté el jardín donde los niños habían pisoteado flores. Aireé las colchas que habían manchado. Cada acto era una recuperación, un recordatorio. Esto era mío. Este era el sueño de Ernesto y lo había protegido. Steven me visitaba a menudo trayendo actualizaciones. La investigación por fraude avanza rápido, me dijo una tarde.
El informe falsificado no solo anulará su intento, puede traer cargos contra el médico que lo firmó. Sofía no saldrá de esto fácilmente. Le agradecí, aunque mi gratitud llevaba un peso de cansancio. La justicia tenía impulso ahora, pero la sanación siempre venía más lenta. Una tarde me quedé en el porche, mientras el sol sangraba en el horizonte. Los vecinos paseaban a sus perros, saludaban desde la acera, asentían con respeto. El aire olía a sal y a lavanda otra vez. Por un momento la paz regresó. Y sin embargo, en lo profundo sabía que mi historia estaba lejos de terminar. La traición no desaparece, perdura, evoluciona, da forma a lo que viene después. El silencio de mi hijo resonaría por los años. La rabia de Sofía no se desvanecería fácilmente, pero tampoco lo haría mi fuerza. Las estaciones cambiaron, y con ellas mi casa fue desprendiéndose de sus heridas. Nuevas cortinas respiraban con la brisa marina su blancura desafiante contra el recuerdo de huellas grasientas. El jardín volvió a brotar, la lavanda se estiraba hacia el sol como si nunca hubiera sido aplastada. Cada flor me recordaba: puede ser pisoteada, y aún así florecer. Cada rincón de la casa llevaba una cicatriz. El piso todavía mostraba rasguños, mi mesa de comedor aún cargaba manchas, y las paredes tenían abolladuras que ninguna pintura podía ocultar. Pero no me apresuré a borrarlas. Eran pruebas, testigos silenciosos de lo que había soportado y superado. Los vecinos me visitaban más seguido ahora. Algunos traían pasteles, otros traían historias. Venían no por lástima, sino por respeto. Cada uno cargaba su propia versión de traición. Un hermano que robó una herencia, una hermana que mintió por dinero, hijos que olvidaron a sus padres una vez que ya no los necesitaban. Una tarde la señora Whitman regresó con los ojos suaves. Doña Carmen se da cuenta de lo que hizo por esta comunidad. Nos mostró que sin importar la edad, sin importar la humillación, podemos levantarnos. Nos hizo valientes. Sus palabras se acomodaron en mi pecho como un calor que no había sentido en años. Comprendí entonces que mi lucha nunca fue solo mía, pero sanar nunca es limpio. De noche todavía soñaba con los ojos de Roberto en el tribunal, llenos de vergüenza pero vacíos de valor. Me despertaba con el corazón acelerado, el nombre de Ernesto en mis labios, susurrando al aire vacío. ¿Por qué eligió su silencio sobre mi verdad? El dolor y la fuerza son hermanos, caminan juntos. Una mano agarra la tristeza, la otra sostiene la determinación. Aprendí a vivir con ambos. Y así nació la Fundación Rodríguez. Al principio fue solo una idea garabateada en una hoja, pero entre más historias escuchaba de los vecinos, más sabía que debía existir. Mi humillación tenía que transformarse en combustible. Mi victoria tenía que convertirse en la de ellos. Abrí mis puertas una vez por semana. La sala donde Sofía me había ridiculizado ahora recibía voces que habían sido silenciadas demasiado tiempo. Un anciano cuyos hijos vaciaron su cuenta bancaria, una viuda abandonada por su hijo, una madre echada de su casa por una nuera codiciosa. Cada voz temblaba al principio, luego se fortalecía al darse cuenta de que no estaban solos. Yo escuchaba, servía té, y a veces simplemente dejaba que el silencio acunara sus palabras. No toda sanación viene de respuestas. A veces viene de saber que tu historia no es la única. El periódico local pronto escribió: la Fundación Rodríguez da voz a los traicionados. Me fotografiaron en el porche, la lavanda floreciendo detrás de mí, mi traje gris planchado y firme como siempre. Ya no era Carmen la viuda, Carmen la parásito, Carmen la víctima. Era doña Carmen Rodríguez, la mujer que se levantó, que luchó, que convirtió la traición en justicia. No todos aprobaron lo que estaba construyendo. Una mañana llegó una carta sin firma, con palabras rabiosas. Debería darle vergüenza haber arrastrado a su propio hijo a la corte. Sostuve el papel entre mis manos y sentí la punzada, pero después sonreí, porque por cada voz que me condenaba 10 más, me agradecían por mantenerme en pie donde ellos habían caído. En la siguiente reunión, una mujer se detuvo temblando en mi puerta. Me miró con ojos hinchados de tantas noches de llanto. Mis hijos dicen que estoy perdiendo la cabeza. Quieren que firme para cederles mi terreno. Cuando vi su historia en las noticias pensé, tal vez no estoy loca después de todo. Tomé su mano firme y cálida. No está loca, no está sola. Sus lágrimas corrieron libres, pero sus hombros se enderezaron al sentarse entre los demás. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado de sobrevivir. No solo recuperar tu dignidad, sino prestarla a quienes ya no les queda nada.
Para la primavera la fundación había crecido más allá de mi casa. Llegaron voluntarios, abogados, consejeros, incluso jóvenes, que querían proteger a los ancianos en sus colonias. Mi sala se llenó de expedientes. Mi mesa de cocina se convirtió en escritorio. El murmullo del propósito reemplazó al silencio de la traición. Y aún así, cuando la noche caía, seguía pensando en Roberto. A veces lo veía desde lejos parado en las esquinas, mirando la casa a la que ya no entraba. Nunca se acercó, nunca pidió perdón, tal vez nunca lo haría, esa herida siempre sería mía. Pero ahora la cargaba de otra manera, no como vergüenza, sino como prueba de resistencia. En el aniversario de la muerte de Ernesto, me paré en el jardín, la lavanda floreciendo a mis pies, el viento del mar salvaje en mi cabello. Susurré, mantuve la fortaleza, Ernesto, me mantuve firme. Y construí algo con las ruinas. La casa ya no era solo un hogar, era un símbolo. El pueblo también lo veía así. La gente se detenía al pasar señalando no las cicatrices, sino la fortaleza. Los niños preguntaban a sus padres, ¿es esa la casa donde la señora mayor se defendió? Sí, lo era. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo de carmesí y oro, comprendí que mi historia se había convertido en algo más grande que el dolor. Se había convertido en una luz en la oscuridad, prueba de que la humillación puede reescribirse en poder. Esto no es el final, es el comienzo de un nuevo capítulo donde la traición ya no silencia sino enseña, donde la dignidad se eleva más alto que las mentiras, donde la voz de una madre puede resonar en muchas. Los días se deslizaron hacia semanas, y el peso del silencio en mi casa comenzó a cambiar. Ya no era el silencio de la vergüenza, sino de la reconstrucción. Las paredes que antes temblaban bajo risas que no eran mías ahora absorbían sonidos más suaves, el silbido de la tetera, el crujido de una silla, el viento del mar atravesando las cortinas. Había pensado que la victoria en la corte sería el final, pero los finales rara vez llegan tan limpios. La traición deja ecos, y los escuchaba en cada rincón. Cuando abría el closet donde había encontrado los papeles falsificados, aún podía oler la tinta de las mentiras. Cuando pasaba por la terraza, todavía sentía la punzada de las palabras de Sofía, parásito viejo. Pero la vida, como el mar, desgasta hasta las piedras más afiladas. Una tarde recibí una carta no anónima, sino firmada con letra temblorosa. Doña Rodríguez, vi su historia en el periódico. Mi hija falsificó mi firma y vació mis ahorros. Todos me llaman loca. ¿Podría hablar con usted? Doblé la carta con cuidado como si fuera un pájaro frágil. Otra voz, buscando ser escuchada. La semana siguiente 5 personas se sentaron en mi sala. Para fin de mes ya eran 12. La Fundación Rodríguez había comenzado no con pancartas ni oficinas, sino con historias susurradas en las paredes de mi casa. Cada voz cargaba su propia tormenta, hijos que vendieron casas sin permiso, hijas que se burlaron de sus madres como cargas, hermanos que convirtieron la herencia en guerra. Yo escuchaba, servía té, ofrecía pañuelos, y les contaba la mía. Sus ojos se abrían, algunos con asombro, otros con reconocimiento. La traición, entendí, nunca es única. Es un patrón repitiéndose en historias de venganza a través de generaciones. Pero la supervivencia es así, es rara, y cuando se comparte se convierte en fuerza. Las noticias corrieron. El periódico local regresó, esta vez no por escándalo sino por esperanza. Nos fotografiaron juntos, viudas, padres, madres, todos marcados pero en pie. El titular decía, voces de la traición se convierten en voces de fuerza. Pronto llegaron voluntarios. Un abogado jubilado ofreció consultas gratuitas. Una consejera se ofreció a dar terapia grupal una vez por semana. Incluso jóvenes universitarios llegaron con cuadernos en mano diciendo, queremos proteger a nuestros abuelos, enséñenos cómo. La casa volvió a transformarse. Donde antes habían invadido extraños, ahora extraños encontraban refugio. La cocina olía a café y canela durante las reuniones. La sala zumbaba con conversación, la terraza, antes escenario de humillación, se convirtió en un lugar donde vecinos se paraban hombro con hombro aplaudiendo cuando nuevos miembros contaban sus historias por primera vez. Y aún así, en medio de la sanación quedaban sombras. De noche, cuando la lavanda se inclinaba bajo la luz de la luna, a veces veía el rostro de Roberto en el borde de mi memoria, silencioso, avergonzado, ausente. Mi corazón dolía por el niño que había criado, el niño que una vez agarró mi mano en la puerta de la escuela. Ese niño había desaparecido mucho antes del tribunal. Lo que quedaba era un hombre que ya no conocía.
Encendía una vela por él cada domingo, no por su regreso sino por mi paz. Algunas heridas no pueden curarse pero sí pueden ser honradas. La fundación creció, y conmigo yo también. La mujer que una vez temblaba en su puerta, ahora se paraba frente a reporteros diciendo con claridad: no somos parásitos, no somos cargas, somos sobrevivientes. Mi voz ya no temblaba, porque ya no era solo mía, llevaba la fuerza de cada alma traicionada que se sentaba en mi sala. Una tarde, mientras el sol sangraba rojo en el horizonte, me quedé de pie en el porche con la banda en las manos. El mar rugía abajo constante, eterno. Pensé en Ernesto, en la vida que habíamos construido, en la fortaleza que me había prometido. Tenía razón. La casa había sido atacada, pero no había caído. Había sido humillada, pero no me había quebrado. Y ahora la fortaleza no se mantenía solo por mí, sino por muchos. Cerré los ojos y susurré al viento: esto no es el final, es el comienzo, porque sabía la traición volvería a aparecer. No solo para mí, sino para otros. Y cuando lo hiciera la Fundación Rodríguez, estaría allí, una luz en la oscuridad, prueba de que hasta la humillación más cruel puede reescribirse en poder. Si tuvieras la oportunidad de convertir tu humillación más profunda en una fuerza que ayudara a otros, ¿la tomarías, o preferirías dejar el pasado enterrado? Y si tu propia familia te traicionara, te llamara parásito e intentara borrarte, ¿los perdonarías o te levantarías? ¿Reconstruirías y lucharías por la justicia como lo hice yo? Escribe tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte a Voces de la Traición Familiar, darle like a este video y compartirlo para que más personas encuentren valor en estas historias de venganza que transforman el dolor en fuerza.